Mi esposa me exigió el divorcio y se atrevió a decirme, «No puedes pagar un abogado para luchar contra mí». Yo solo sonreí y respondí, «Tienes razón». Ella llegó al tribunal creyendo que me aplastaría. Hasta que el abogado más caro y temido de la ciudad entró, se sentó a mi lado y le dijo, «Él no tiene que pagarme nada. Soy su hermano mayor, y hoy vas a perderlo todo». Todo comenzó el martes pasado. Angela, mi esposa durante 8 años, me informó que quería el divorcio. En su voz no había tristeza ni arrepentimiento, solo una seguridad calculada, como quien firma un contrato ya ganado. Estábamos en la sala de la casa que juntos habíamos convertido en un hogar, pero ella hablaba como una ejecutiva anunciando un despido. «Esto se acabó, Daniel», dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. «Ya hablé con un abogado. Aquí están mis condiciones. Ni siquiera la abrí. No era necesario, estaba más que dispuesta a detallarlas. Quería la casa, la misma en la que mi abuelo me ayudó con el pago inicial. Exigía el 70% de nuestros ahorros y pensión alimenticia por un mínimo de 5 años. No era una negociación, era una rendición incondicional. Cuando terminó, se recostó en el sofá, sonriendo con autosuficiencia. «No quiero discutir esto, Daniel», añadió con un tono cargado de falsa compasión. «Seamos realistas, eres profesor de carpintería en secundaria. Ganas lo suficiente para vivir, pero no para costear un abogado de verdad. El mío te hundirá en honorarios antes de que pises un tribunal. Mejor acepta los términos y sigue con tu vida». La observé en silencio, con un frío que se me instaló en el pecho. No solo quería dejarme, quería destruirme. Me veía como un obstáculo débil que debía aplastar. Creía que su arma más poderosa era mi incapacidad para contraatacar. Dejé que el silencio pesara unos segundos antes de decir las 2 palabras que esperaba escuchar. «Tienes razón». Su alivio fue inmediato. Creyó que había ganado. Se levantó, alisó su falda y dijo, «Bien, me alegra que seas sensato. Te llegarán los papeles oficiales la próxima semana». Luego salió de la habitación. Angela estaba segura de conocer mis limitaciones. Sabía que no tenía decenas de miles para enfrentarla en los tribunales. También sabía que tenía un hermano mayor, Igor, pero contaba con algo más, que llevábamos 5 años sin hablarnos. Y tenía razón, parcialmente. Igor no es profesor. Es un tiburón, el abogado de divorcios más temido y costoso del estado. Su sola presencia inquieta a otros abogados, pero ya no formaba parte de mi vida. Nos distanciamos tras la muerte de nuestros padres, en una disputa amarga por la casa familiar. Yo quería conservarla como recuerdo y punto de encuentro. Igor, siempre pragmático, quería venderla y repartir el dinero. La discusión fue tan brutal que terminamos convertidos en extraños. Angela lo sabía. Presenció el final de aquella pelea y apostó a que jamás volveríamos a cruzar palabra. Según su cálculo, mi mayor recurso estaba muerto. Se equivocó. Los 3 días siguientes fueron oscuros. Ella tenía razón en algo. No podía costear un pleito en sus condiciones. La idea de perder mi hogar y todo por lo que había trabajado me asfixiaba. Pero al 4.º día, tocó fondo. Y cuando estás en lo más bajo, solo queda subir. Tragué mi orgullo, ese que me había alejado de mi hermano, y busqué su número privado. Marqué temblando, esperando que respondiera una asistente con voz cortante o que saltara el buzón. Pero tras 2 tonos, escuché una voz familiar. «Sí», dijo. «Hola, Igor. Soy Daniel», contesté, sintiendo que mi voz me sonaba ajena. Hubo un silencio largo. Creí que colgaría. Finalmente, Dani, el viejo apodo, me golpeó con nostalgia. «¿Qué pasa?» Y todo salió a borbotones. Le conté cada detalle, las exigencias de Angela, su abogado, su frialdad, su burla final. «No puedes pagar un abogado para enfrentarte a mí». Otro silencio, esta vez cargado de tensión. Cuando habló, su voz había cambiado. Ya no era sorpresa, era acero puro, el tono protector que no escuchaba desde la infancia. Ella dijo que... Preguntó con calma. Repetí sus palabras. «Bien», dijo. «¿Cuándo y dónde es la audiencia?» «El martes, en el juzgado del centro». «Perfecto. No hables con ella ni con su abogado. No firmes nada. Llega ese día y yo estaré ahí». Colgamos. Me quedé con el corazón latiendo entre miedo y una esperanza feroz. Angela creía haberme desarmado. No sabía que acababa de darme un arma nuclear. El martes amaneció gris y lluvioso. El clima ideal para un funeral, o para lo que estaba por ocurrir. Entré solo al tribunal, vistiendo mi único traje, el que uso en bodas y funerales.
Sentía que era un poco de ambos. El lugar olía a papeles viejos y nervios. Ángela ya estaba allí, sentada en la mesa de los demandantes. Impecable, con un traje azul oscuro y el cabello perfectamente arreglado. Su expresión exudaba confianza. Cuando entré a la sala, la escena parecía sacada de una película. Ella estaba allí, sentada con una seguridad casi arrogante, sonriendo con la misma soberbia que tendría un ejecutivo a punto de cerrar una adquisición millonaria. A su lado, su abogado, un hombre de unos 50 años, lucía una mueca autosuficiente que parecía grabada en su rostro. Conversaban en voz baja y reían, como si ya celebraran la Ángela antes de tiempo. Al verme, la sonrisa de Ángela titubeó por una fracción de segundo, como si no esperara encontrarme tan entero. Creyó que me vería derrotado, pero simplemente la miré con expresión serena y avancé hasta la mesa del demandado. Coloqué mi viejo maletín sobre la superficie y me senté sin decir palabra, esperando. Entonces, el abogado se levantó y se acercó con paso confiado, transmitiendo con su tono toda la condescendencia posible. «Señor López», pronunció, como si mi nombre le diera derecho a menospreciarme. «Me alegra verlo aquí. Espero que haya tenido oportunidad de revisar la propuesta tan generosa de mi clienta. Si está dispuesto a firmar hoy, podemos resolver esto de manera rápida y sin dolor». Lo miré, impasible. «Estoy esperando a mi abogado», respondí con calma. El hombre soltó una risa breve, incrédula. «¿Su abogado? Buena suerte con eso. No alarguemos lo inevitable». Se dio la vuelta con la misma seguridad con la que había llegado y regresó junto a Ángela. Instantes después, el alguacil anunció el inicio de la sesión. La jueza, una mujer de semblante severo, entró y tomó asiento en el estrado. Revisó los documentos ante ella y leyó en voz alta. «Caso López contra López. ¿Ambas partes están presentes y representadas?» El abogado de Ángela se adelantó con voz firme. «Sí, su señoría, Ricardo Gómez, en representación de la demandante, la señora Ángela López». La jueza giró la mirada hacia mí. Pero antes de que pudiera hablar, las puertas del fondo se abrieron con un esplendor. Las puertas del tribunal se abrieron y mi corazón se detuvo. Igor entró como si fuera dueño del edificio. El traje italiano caro, el paso confiado, la sonrisa fría que hacía sudar a abogados adversarios, todo estaba allí. Ángela pasó de confianza arrogante a palidez en segundos. Ricardo dejó caer la pluma. Ver la realidad desplomarse sobre ellos fue como ver un edificio en demolición. «Disculpen el retraso», anunció Igor, su voz cargando autoridad que hacía escuchar a los jueces. Puso el maletín de cuero en la mesa con precisión quirúrgica. Igor, representando al demandado. La jueza alzó los ojos. Impresionada. «Doctor, no esperaba verlo en este caso». «Emergencia familiar, señoría», respondió ajustándose la corbata. Miró a Ángela con sonrisa predatoria. «Espero que no hayamos hecho esperar a nadie». Ricardo susurraba frenéticamente a Ángela, que parecía a punto de desmayarse. Esta era la mujer que me dijo con desprecio que no podía pagar un abogado para enfrentarla. Igor se sentó y susurró sin quitar los ojos de Ángela. «¿Ella dijo que no podías pagar un abogado de verdad?» Asentí. «Perfecto. No debería haber metido con un de nuestra familia». No había calor fraternal, ninguna reconciliación. Igor estaba allí porque Ángela cometió el error fatal de humillar a nuestra familia. Y nosotros no olvidamos insultos. «Doctor», la jueza continuó, «presumo que está familiarizado con los términos de la parte demandante». Igor abrió el maletín con calma deliberada. «Lo estoy, señoría, y tengo evidencias que creo son relevantes». El tono hizo encogerse a Ángela. Ricardo intentó intervenir. «No fuimos notificados sobre nuevas evidencias». «No son nuevas». Igor lo cortó, sonriendo como tiburón. «Son evidencias que siempre existieron, pero que mi cliente eligió no presentar hasta ahora. Desafortunadamente, las circunstancias cambiaron». Sacó una carpeta voluminosa. Mi cliente estaba dispuesto a aceptar un divorcio amigable, pero cuando la parte demandante decidió humillarlo públicamente e intentar robarlo, ella eligió la guerra. Ángela tembló. Sabía que Igor era implacable, pero nunca imaginó que usaría sus habilidades contra ella. Ahora va a descubrir por qué soy el abogado más temido de esta ciudad, y por qué nadie jamás humilla a un miembro de nuestra familia sin pagar un precio muy alto. El silencio era ensordecedor. Hasta la jueza parecía fascinada. Igor abrió el primer archivo y sonrió.
Empecemos con apropiación indebida. Igor alzó el primer documento como verdugo levantando hacha. Señoría, me gustaría presentar los extractos bancarios de la cuenta conjunta de los últimos 18 meses. Angela intentó mantenerse compuesta, pero vi sus manos temblando. Igor ya proyectaba las páginas para que toda la sala las viera. Entre enero de 2023 y junio de 2024, se realizaron retiros por valor de $52,000 de la cuenta conjunta hacia una cuenta personal a nombre de la señora. La jueza frunció el ceño. Las transferencias entre cónyuges no son necesariamente irregulares. Estoy de acuerdo. Sin embargo, fueron hechas sin conocimiento de mi cliente y usadas para financiar actividades que él desconocía. La siguiente proyección mostró facturas de tarjeta. Hoteles caros, restaurantes de lujo, joyas, todas en días de semana, cuando yo trabajaba. Hotel Roosevelt, 23 de marzo, $400. Restaurante La Bernardin, $250. Tiffany & Co., $3,200, todo pagado con dinero de la cuenta conjunta. Angela estaba pálida. Ricardo susurraba desesperadamente. Estas fechas corresponden a los días que la señora dijo estar trabajando hasta tarde, o en conferencias. La jueza se inclinó. Doctor, ¿está sugiriendo...? No sugiero nada. Presento hechos que muestran apropiación indebida de fondos conyugales para financiar actividades extraconyugales. Igor no había terminado. Me gustaría presentar evidencias fotográficas. Mi corazón se aceleró. ¿Evidencias fotográficas? La proyección mostró a Angela saliendo del Hotel Roosevelt con Marcus, su jefe. De la mano, ella usando el collar de Tiffany que nunca había visto. 23 de marzo, 2:15 de la tarde. Más fotos. Angela y Marcus en restaurantes, entrando a apartamentos, besándose. 18 meses de documentación meticulosa. Aunque adulterio no es crimen, el uso de fondos conyugales para financiar relaciones extraconyugales constituye apropiación indebida. Y eso es crimen. Angela explotó. Daniel sabía que nuestro matrimonio estaba muerto. No me daba atención, no tenía ambición. Mi cliente va a permanecer en silencio. Ricardo la cortó. Pero Igor sonrió. No, déjela hablar. Quiero que todos escuchen. Angela se levantó. Daniel sabía. No era hombre suficiente para... ¡Basta! Ricardo intentó controlarla. Demasiado tarde. Igor consiguió exactamente lo que quería. Interesante. La defensa es que mi cliente merecía ser traicionado y robado porque ella no lo consideraba hombre suficiente. Silencio mortal en la sala. Si esa es su posición, tengo grabaciones que serán muy esclarecedoras sobre lo que la señora realmente piensa de mi cliente. Igor conectó un dispositivo al sistema de sonido. Grabaciones obtenidas legalmente a través de investigación privada. Conversaciones que la señora tuvo con amigas en los últimos 2 años. Angela intentó levantarse, pero Ricardo la jaló de vuelta. Sus ojos estaban abiertos de terror. Primera grabación. Restaurante Café Milano, 15 de abril. El audio comenzó. Era inequívocamente Angela. No tienen idea de lo que es vivir con ese fracasado. Daniel piensa que es artista enseñando carpintería a adolescentes. 40,000 al año. Ni siquiera puede darme la vida que merezco. Una voz femenina. Al menos es fiel, Vic. Angela se rió. ¿Fiel? Por favor. Es demasiado patético para que cualquier mujer lo quiera. Me quedo con él porque es conveniente. Tiene la casa del abuelo. Es predecible. Nunca cuestiona dónde gasto el dinero. Miré a Angela en el tribunal. Cabeza enterrada en las manos. Cada palabra era puñal en el pecho, pero también munición para Igor. Segunda grabación, 22 de mayo. Angela más animada. Le dije a Daniel que quiero divorcio. Deberían haber visto su cara. Puro pánico. Dijo que ni siquiera puede pagar abogado para enfrentarme. Risas femeninas resonaron por el tribunal. Y lo mejor, el hermano abogado lo odia. No se hablan desde hace 5 años. Daniel está completamente solo. Voy a tomar la casa, los ahorros y aún arrancar pensión por los próximos años. Más risas crueles. La jueza estaba perturbada. Tercera grabación, 2 de junio, una semana antes de pedir el divorcio. Angela hablando con Marcus. Ya transferí casi todo a mi cuenta. Daniel es tan ingenuo que ni siquiera revisa extractos. Cuando salga el divorcio, no tendrá dinero ni para contestar. Voz de Marcus. ¿Y si descubre sobre nosotros? No lo hará. Es demasiado sumiso. Y aunque descubra, lo niego todo. ¿A quién va a creer un juez?
¿Una mujer profesional o un profesor fracasado? Silencio sepulcral. Hasta la escribana dejó de digitar. Igor apagó el audio. Como pueden ver, no estamos lidiando con divorcio común. Estamos lidiando con esquema premeditado de extorsión y fraude conyugal. Ángela desesperada. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Igor sonrió como predador. Al contrario, obtenidas en lugares públicos por investigador licenciado, perfectamente legales. Se volteó hacia mí, y por un momento vi rabia pura. Nadie humilla a mi familia. Ella eligió la guerra. Ahora va a tener guerra. La jueza intervino. Doctor, entiendo la gravedad. Aún no he terminado. Lo que presenté es solo apropiación indebida y adulterio. Ahora me gustaría mostrar el crimen más serio. Falsificación de documentos. Ángela empalideció aún más. Ricardo hojeaba papeles, perdido. En marzo, 35,000 fueron transferidos a cuenta individual de la señora autorizada por firma supuestamente de mi cliente. Proyectó el documento. Nuestra pericia grafotécnica comprobó. Esta firma es falsa. Falsificación era crimen federal. Ángela no enfrentaba solo divorcio desfavorable. Enfrentaba prisión. Dijiste que mi hermano no podía pagar abogado. Tenías razón, pero no tuvo que pagar nada. Ahora, además de perder todo en el divorcio, también vas a perder tu libertad. La sala se había convertido en cementerio. Ángela estaba destrozada, Ricardo parecía enfrentar su primera ejecución, y yo me sentía viendo película de horror donde era víctima y espectador. La jueza rompió el silencio. Doctor, estas son acusaciones muy graves. Falsificación es crimen federal. Estoy consciente. Por eso notifico formalmente que mi cliente pretende presentar denuncia criminal por falsificación, apropiación indebida y fraude conyugal. Ángela explotó en lágrimas, no de remordimiento, sino desesperación pura. Se dio cuenta de que su mundo se desplomaba. Por favor, susurró. Daniel, no puedes. Miré hacia ella. 8 años de matrimonio, cama compartida, vida que pensé conocer. La mujer que me humilló, robó, traicionó y planeó destruirme. Y sentí nada, solo vacío frío. Tenías razón, Ángela. No podía pagar abogado, pero conseguí uno gratis. Y es mucho mejor que el tuyo. Igor continuó. Descubrimos que la señora también usó información confidencial del empleo de mi cliente para beneficiar a su amante. Proyectó emails. Mi cliente trabaja en la escuela técnica. Contratos de madera de 200,000 anuales. La señora obtuvo información sobre licitaciones a través del acceso de él. Los emails mostraban a Ángela pasando detalles a Marcus, cuya empresa consiguió coincidentemente varios contratos lucrativos. Esto puede resultar en el despido de mi cliente. La señora no solo robó al marido, potencialmente destruyó su carrera. Ricardo intentó jugada desesperada. Mi cliente está emocionalmente alterada. Me gustaría pedir receso. Denegado, dijo la jueza secamente. Doctor, presumo que tiene propuesta. Igor sonrió como tiburón olfateando sangre. La tengo, pero no es acuerdo. Es declaración de términos. Abrió documento nuevo. Primero, la señora renuncia a cualquier derecho sobre propiedad conyugal, incluyendo la casa adquirida con herencia prematrimonial. Ángela intentó protestar, pero Ricardo la silenció. Segundo, devolverá los 52,000 apropiados, más intereses, totalizando 68,000. Tercero, pagará todas las costas legales estimadas en 25,000. Cuarto, firmará confesión completa de todos los crímenes. Y finalmente, nunca más se acercará a mi cliente o intentará cualquier contacto. Ángela sollozaba. No tengo ese dinero. Entonces va a prisión. Falsificación bancaria son 2 a 5 años federales. Apropiación arriba de 50,000 son 2 años más. Se inclinó como predador. Puede aceptar nuestros términos y tal vez evitar prisión, o luchar y pasar 5 a 7 años en una celda. Su elección. La jueza observó la destrucción de Ángela. Señora, necesita entender la gravedad. Las evidencias son sustanciales y criminalmente relevantes. Igor no había terminado. Olvidé mencionar. Ya envié